Hola, ¿qué tal? ¿Todo ¿Cómo bien? estamos, Dani? Bueno, re bien, contento de tenerte de nuevo, como decía, porque vos sabés que es uno de los bloques que la gente más quiere saber, que hay dudas, que tienen conocimientos errados, ¿no? Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Bueno, hoy vengo con un temita que es bastante tabú, que es las calorías, ¿sí? Calorías. Ajá, ¿qué son las calorías? ¿De qué se trata? ¿Sí? Así bien sencillo es la cantidad de energía sí que tiene un alimento que podemos comer, o sea, sólido o líquido que podemos beber. Entonces, es básicamente la carga energética sí que tiene nuestro alimento, o Sí. sea, nuestro combustible. Es importante, ¿sí? Entonces, de ahí ya varía, ¿sí? Las cantidades de calorías que tienen ciertos tipos de alimentos, que para ese lado es donde te quiero guiar, ¿sí? Ajá. Para ir proyectándonos sobre ese tema, para también ir aprendiendo, ¿sí? A comer saludable, ¿sí? De este modo, ¿sí? Hay maneras antes de que vayamos a los ejemplos que trajiste concretos, que están buenísimos. Hay manera de aprender a contar las calorías. Yo veo gente que cuenta las calorías. Yo me pasaría todas las calorías seguramente, pero hay manera de ir controlando Sí. fehacientemente, digo, ¿no? Sí, efectivamente hay. Cada alimento tiene sí su carga energética, o sea, calorías, también tenemos, bueno, la cantidad de carbohidratos, las proteínas, las grasas, sí. Esto todo está en la información nutricional, que es un tema que me gustaría pasar después de esto, en el Dale. próximo programa, Ajá. para ir mostrándoles, sí, que los alimentos envasados sobre todo tienen sí en el rotulado la información nutricional, Ah, sí. que está bueno que aprendamos a leer eso, que no está porque sí nomás, Claro, sí. nadie le da bolilla al Sí. dorso, ¿no? Tiene una estrategia muy efectiva, sí, si aprendemos a leer. Hay mil formas de cuidarnos, sí. Entonces, esa es una, sí, que sería un tema siguiente. No hay problema. Vamos a lo que nos compete hoy. Contanos, anda guiando la entrevista vos, Bien. cómo nos manejamos con esto de las calorías. Bueno, para empezar dijimos entonces que era la carga energética, ¿sí? La energía, el combustible que yo eh, ingiero, que le doy a mi cuerpo para empezar mi día a día, ¿sí? Sí. Nosotros tenemos una ingesta diaria recomendada, ¿sí? De, bueno, calorías, energía, ¿sí? Que empieza en 2000. Tenemos una base estándar que es de 2000. Ujú. Esto obviamente va a variar dependiendo de el estado de salud de la persona, ¿sí? Pero partamos de la base de 2000 por 2000. día, ¿sí? Lo ideal sería no pasarnos de 2000 y no ingerir menos, ¿sí? Entonces, en base a eso nosotros, no digo que podemos sumar, pero podemos tener una idea, ¿sí? Ah, por ejemplo, yo les voy a dar el ejemplo de un combo, ¿sí? De una hamburguesa, una porción de papas pequeña o mediana, ¿sí? Y un vaso de gaseosa, ¿sí? ¿Hay cuántas calorías tienen? Bueno, ¿O qué? el combo Sí. ya cubre más del 50% de esas 2000 calorías diarias que nosotros tenemos para ingerir durante todo el día. Mi cena de anoche. Me la pegaste en mi cena de anoche. Entonces, es como para abrir un poco nuestra mente y ver si la carga energética importante que estamos metiendo a veces en una colación o un almuerzo o una cena así. Cada uno es un mundo, digamos, en cómo se alimenta, Sí. pero estamos consumiendo alrededor de 1260 calorías, ¿sí? La hamburguesa sola ya aporta entre 400 a 600, ¿sí? La hamburguesa sola, ¿sí? La hamburguesita, ¿sí? Que tenemos Estoy para el atrás, ¿ah? medallón, acá está, Ahí ¿sí? está. Bueno, entonces, en eso nomás ya aportamos, sí, entre 400, 300, 600. Siempre va a depender de cómo estemos cocinando, de cuánto le carguemos también, sí. Un solo medallón estamos hablando. Claro, una hamburguesa sola, sí. Obviamente estoy hablando de hamburguesas
ultraprocesadas, que no son caseras, ¿sí? Entonces, eso para tener en cuenta. Por ejemplo, la gran diferencia que hay entre lo frito y lo que es al horno, ¿sí? Una milanesa, por ejemplo, está hecha al horno, ronda entre las 260, 300, ¿sí? Ajá. Y en cambio ya cuando hablamos de algo que está ¿Frito? hecho frito, una milanesa frita, ya nos vamos de 400 para arriba, No, ¿sí? estoy al horno. Entonces son números importantes y hay una brecha importante de diferencia. Entonces para tener en cuenta eso y por ahí fijarnos, ¿sí? El hecho de hacerla lo más saludable posible, ¿sí? Por ejemplo, la porción de papas fritas de 400 calorías para arriba, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que no digo no comamos nunca más, sino intentemos hacerlo lo más saludable posible. Se me cae. Bueno. Vale, Laura, te quiero preguntar, antes de seguir con tus ejemplos, viste que las milanesas fritas, algunos le pasan por agua hervida y le sacan. Sí. ¿Es aconsejable o realmente no hace casi nada de efecto? Y eso es pura Sí. costumbre y cosa de... em, so- no tiene mucha razón en sí, en lo que es el arte culinario, digamos, Claro. ¿sí? Se trata más de costumbres, de hábitos, sí, dependiendo de la zona. Como para lavar la culpa, nomás que te vas a mandar una Sí, milanesa, le pasa en por la... Brasil, en la zona más que tira para Brasil, sé que eso se Sí, acostumbra más a sí, sí, hacer. sí, sí. Y bueno, son cosas de la costumbre nomás, ¿sí? Ah, bueno. Así que, bueno. Entonces no pasar por la milanesa, dejala nomás ya que vas a comer. Después le voy a estar preguntando a Julio Piró que se pasa de cena en cena a ver qué es lo que come. Seguimos nosotros, a ver. Bueno, entonces, tips número 1. ¿Cómo podríamos hacer más reducida en calorías una hamburguesa? Bueno, el medallón, sí, hacerlo en lo posible casero, sí, intentar no agregar demasiado aceite, no fritar la carne, sí, agregarle verduras, intentar quizás, por ejemplo, preparar un aderezo de queso, sí, podemos ponerle cibulet, podemos ponerle perejil, sí, entonces evitar por ahí la mayonesa, sobre todo, la mostaza está permitida. La Entonces, mostaza, ¿sí? ¿La mostaza, sí? sí, Ah, sí, mira sí, vos. sí. Quizás, por ejemplo, cuanto más medallones, cuanto más cantidad de queso, aumento más caloría, duplico, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Y sobre todo, quizás ubicar mucho el ojo en lo que es los alimentos que son ultraprocesados, ¿sí? Por ejemplo, estas papas que vienen en las bolsitas, no es lo mismo que hacer la papa natural, digamos, ¿sí? La papa frita, pelar la papa, Y bueno, cortarla. sí, es mucho más rico y más natural, más casero, más sano. Lo mismo la hamburguesa, ¿sí? No es lo mismo comprar tal envasada, digamos, que comprar la carne molida, así, y preparar, que también te puede durar mucho más, te rinde más a nivel económico, Claro. ¿sí? Entonces, eso para tener en cuenta, ¿sí? Y fijarse que ya con ese combito ya cubrimos más de la mitad de las calorías diarias, ¿sí? Y es muy poca la gente que cumple con 2000 o va un poquito más de 2000, ¿sí? Generalmente uno se va por las ramas, ¿sí? Y llegando a los 2000, ¿no te da esa sensación de hambre? No, porque va a depender del De lo que alimento que elijas. comas. Ajá. Claro, Ah, claro, perfecto. claro. Claro. Entonces, eso por un lado. Sí. Y por el otro lado, también quería hablar del tema del azúcar, ¿sí? Porque esto es control puntualmente tanto de grasa y azúcar. Yo tengo que saber, ¿sí? Cuánto estoy comiendo de grasa y cuánto estoy comiendo de azúcar. Internamente yo sé, digamos, ¿sí? Si me estoy pasando, si no. Entonces, para tener una idea, ¿sí? Un vaso de gaseosa X ya aporta 5
5 cucharas tipo té de azúcar, ¿sí? Un vaso de gaseosa, Ajá. 5 cucharadas de azúcar. Sí. Ay, ay, ay. Entonces ya sería Ay. rondando las 200. Me arruinaste. Las La ma- 260, 200 calorías, A ver, estoy ¿sí? sumando. Eh, 100. una botellita de medio ya son 12 cucharitas. Anoche me tomé una botellita de medio. Son 12 cucharitas de No, azúcar chicos. así para cargar, ¿sí? Por ejemplo, una barra de chocolate Sí. ya aporta 12. 12 cucharas de azúcar, ¿sí? Que azúcar neto, digamos, ¿sí? Como que te mandás 12 cucharadas. Sí, Ay, sí, no. sí, sí. Tenés Entonces, que cambiar tu manera de así, comer. una galletita tipo X dulce, ¿sí? Sí. Aporta una cuchara, una galletita. ¿Quién come una? Comemos el paquete, entonces multipliquen, ¿sí? Dios mío. Vos sabés que hoy temprano Cristian se bajó 2 paquetes a la mañana. Yo decía, ¿sabes la cantidad de cucharadas que estás comiendo, Cristian? Y no me hace caso. Bueno, es como para concientizar, ¿sí? Tener idea, ¿sí? De esto es el azúcar oculto, ¿sí? Que siempre nombramos, ¿sí? El Lo azúcar engañoso oculto, que sí, es sí. comer tanto de la góndola del supermercado, ¿sí? Qué Lo barbaridad. perjudicial. Y no estoy hablando del sodio, o sea, la sal, para que me entiendan. Y a ver, mostrame de nuevo. La mermelada. ¿Cuántas cucharadas de azúcar, dice? Y bueno, ya de por sí es hiper dulce, ¿sí? Lo que te recomendaría es que compres dietético, ¿sí? Para calmar tu culpa, te dice. A ver, cuando hablo de cantidad de azúcar, para dejar en claro, estoy sacando los alimentos que dicen light o diet, ¿sí? Buah. Ahí no entran estos, ni gaseosas light, ni dietéticas. ni gaseosa Igual no. no quiere decir que Que no tenga. tienen su lado perjudicial igual. Y ¿sí? no excederse porque es Claro, light, ¿no? Claro, pero quizás estamos nombrando más los que son netos, ¿sí? Para saber. Porque ese es otro tema que también estaría bueno tocar, el de los edulcorantes, ¿sí? Que también Sí. tienen su lado Te lo pido por malo. favor. Sí, ¿sí? sí. Entonces, ahora estamos con el azúcar. Héctor toma mucho edulcorante. Se mate con edulcorante, así que tiene que abandonar un poco, ¿no? Retale después. Mate, ¿no? Mate con edulcorante. Veneno, No, ¿sí? no. Entonces, para tener en cuenta eso más que nada, Sí. ¿sí? La cantidad de azúcar neto que tienen los alimentos ya de por sí, sobre todo los que son envasados, ¿sí? ¿Cómo el alimentarse es un constante aprendizaje, ¿no? Porque Sí. generalmente uno busca en las góndolas lo rico, lo económico, y que a veces sí. te perjudica por otro lado. O sea, Sí. después gastar el doble en medicación porque estás comiendo Claro. cosas que no te benefician. Claro, la Organización Mundial de la Salud recomienda 10 de estas por día, Por día. ¿sí? Y ya con un paquete de galletitas o, no sé, cualquier alimento nos pasamos de las 10, ¿sí? 2 paquetes de la mañana ya fue. ¿Cuál es la recomendación? Sí. Ir lo más posible, amigarse con la cocina, comprar lo más casero posible, ¿sí? Hacerle la vista ciega al súper, ¿sí? A las galletitas, todo lo... No quiere decir que nunca más, ¿sí? Pero reducir y sobre todo no comprar, ¿sí? Si uno no compra, no ve y ahorramos también, ¿sí? Entonces, eso y la actividad física, siempre actividad física, ¿sí? Entonces, no nos quedemos acostados mirando la tele o apapachados, ¿sí? Intentemos arrancar con algo, ¿sí? Perfecto, Laura. Siempre Ahí tan usamos, clara. quemamos las calorías, Sí, ¿sí? sí, Entonces, sí. ahí podríamos negociar, como siempre digo, ¿sí? El combo de la hamburguesa o, bueno, gastar también, ¿sí? Porque todas esas calorías pues son las reservas, ¿sí? Que son básicamente los rollitos que tenemos, el colesterol alto, los triglicéridos, ¿sí? Entonces... No, él hace gesto fuera de cámara, Ah. no le des bolilla. Escúchame, última preguntita. En mi caso, que cené eso que dijiste, la hamburguesa con el vaso de gaseosa.
venía de dar 3 clases. Bueno, ahí ya cambia el panorama, ¿sí? Déjame tranquilo para terminar la nota, te lo pido por favor, porque me quedé hiper nerviosa. Se amortigua, dice. Pero ¿qué pasa? Yo cené eso. También es perjudicial porque a la noche. Sí, bueno, pero ya cambia, por eso yo digo, cada ser humano, cada paciente es un universo, ¿sí? Exacto. Esto va más que nada para la gente que está muy sedentaria, Sí. ¿sí? Acostado todo el tiempo, llego a mi casa, prendo la tele. Cristian se pasa, ¿Sí? sale del canal y se acuesta. Sí. Y sobre todo para ver, esto es mitad de plato, abundante, ¿sí? Y tiene 50 calorías nomás. Nah. Y te llena, ¿no? Te Sí, sacia. sí, y aporta vitaminas, minerales, agua, eh, es lo más natural posible. Entonces, amiémonos, Con las ensaladas. sobre todo con las verduras y con lo más natural que podamos conseguir, ¿sí? Eh, Darnos esos gustitos, pero también priorizar, ¿sí? Lo más casero, ¿sí? Lo más casero. Nadie no puede cocinar algo, ¿sí? Exacto. Aunque Sí. no le guste la cocina. ¿sí? A mí no me gusta la cocina, pero doy fe. Algo tenés que hacer. Algo hay que hacer por el bien de uno, ¿no? No, realmente yo soy cero cocina, pero sé que como mal. Y por eso cuando empezaste la nota contando lo de la hamburguesa, yo dije, Dios mío, me mandé todo lo no. María Laura, para ir a una consulta con un nutricionista, ¿tienen que ir con una derivación de un médico o puedo ir de forma voluntaria a decir, bueno, mira, me está pasando esto? Puede ser de las dos formas. Sí. Te puede derivar un médico por tal patología, ¿sí? O por decisión propia.